Buenas noches, amados hermanos. Es un placer en esta noche, ya casi madrugada, amados hermanos, estar con todos ustedes. Soy Rocío García Hernández, miembro del equipo Grace Wall América Latina. Bendiciones hasta que sobreabunden para todos ustedes. Y es un gusto, amados hermanos, poder estar esta noche compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Y el título de esta charla de esta noche es la parábola del sembrador, amados hermanos. Y los invito en el amor de Cristo Jesús que vayamos a Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9, versión Reina Valera 1960. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas y les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros cayeron entre espinas y estas, al crecer, las ahogaron. Otros cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Amados hermanos, en esta noche, la reflexión para cada uno de nosotros es: ¿tenemos oídos para entender la parábola del sembrador? Y les vuelvo a repetir que la cita bíblica es Mateo. Y amados hermanos, quiero compartirles en esta noche que el sembrador, ¿quién es el sembrador, amados hermanos? A lo mejor nos hemos preguntado, bueno, y en esa parábola, Jesús, ¿a quién se refiere con el sembrador? Y el sembrador, amados hermanos, es todo aquel que proclama el evangelio de nuestro amado Jesucristo. ¿Y cómo se les llama a esas personas? Bueno, a quienes están en las congregaciones se les llama predicador. Pero yo les digo, todos, amados hermanos, todos y cada uno de nosotros somos proclamadores de la palabra de nuestro Dios, del evangelio de nuestro Dios. Todos somos ministros competentes del nuevo pacto. Podemos proclamar el evangelio de Cristo. No exclusivamente es un predicador, sino todos y cada uno de nosotros lo podemos hacer. Y esto es una bella enseñanza para esta noche, porque a veces creemos que solamente quien predica la palabra de Dios, quien comparte la palabra de Dios, quien proclama la palabra de Dios es el predicador. Porque eso es lo que tradicionalmente hemos aprendido, pero no es así, amados hermanos. Todos y cada uno de nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, amados hermanos. Y luego ahí nos sigue diciendo, nos habla del sembrador. Nos habla también de la semilla. Y esa semilla es la palabra de Dios, amados hermanos. Recordemos que uno es el que pone la semilla, otro el que la riega
Y el crecimiento, amados hermanos, ese lo da Dios. Así es que la semilla, amados hermanos, es la palabra de Dios. ¿Y quién puede depositar esa palabra de Dios en las personas? Si somos ministros competentes del nuevo pacto, la palabra de Dios es Dios mismo. Y ya no somos más nosotros, sino Cristo a través de nosotros poniendo esa semilla. Y amados hermanos, otra persona vendrá y regará, pero el crecimiento en Cristo Jesús lo da solamente nuestro amado Jesús. Y amados hermanos, después nos habla de la tierra junto al camino. Y es bueno que nosotros reflexionemos a qué se refiere en esta parábola al decirnos de la tierra junto al camino. Esa tierra junto al camino, amados hermanos, símbolo de los creyentes, es para mostrarnos que algunos tienen todavía ese corazón endurecido. Y ese corazón endurecido es ¿hacia qué? Hacia la palabra de Dios, que todavía no hay esa disposición completa para poder escuchar la palabra de Dios, y que todavía nuestro corazón, amados hermanos, se endurece ante las circunstancias. Claro, no un corazón de piedra como antiguamente, pero sí quizá un corazón endurecido, amados hermanos. Y podemos ver cómo en la parábola del sembrador aprendemos cada día nuevas cosas de la revelación que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, vinieron las aves y la comieron, esa semilla. ¿Y las aves qué representan, amados hermanos? Pues representan nuestras tentaciones, representan el mundo, representan el enemigo, representa todo aquello que roba la palabra de nuestro corazón y que no permite que nosotros logremos ser conversos, sino que todavía mantenemos esa posición de inconversos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque todavía le estamos dando lugar a las cosas del mundo y a los ataques externos del mundo, amados hermanos. Y luego dice que otra de las semillas cayeron en los pedregales, amados hermanos. ¿Y qué significan los pedregales, amados hermanos? Significan las personas que han recibido la palabra y que se dejan llevar por el emocionalismo, por la emoción, sin que haya, amados hermanos, una verdadera conversión. ¿Y qué significa que hay una verdadera conversión? Que haya un cambio genuino en la vida, amados hermanos. Entonces, nosotros ya no más nos dejamos guiar por emociones, porque nosotros, amados hermanos, tenemos la mente de Cristo. Y el siguiente aspecto importante es que nos habla de el campo. ¿Y qué es el campo? El campo es el mundo de los, ¿quién? De los oyentes. Y en ese campo nos dice que en ese campo, cuando se siembra, no tenía profundidad de tierra esa siembra. Es decir, que el interés en Cristo es superficial, que todavía ese interés en nuestro amado Jesús no es profundo, amados hermanos. Y luego nos dice que salido el sol se quemó esa semilla.
Y ese ejemplo que nos da de esa semilla que se quema es de que esa semilla al quemarse no va a dar fruto. ¿Por qué? ¿Qué significa con respecto a los cristianos? Que muchos están ahí detenidos, que se encuentran como momificados, parados y que no dan ese paso. ¿Hacia quién? Hacia Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos habla también del terreno, amados hermanos. ¿Y ese terreno cuál es? Es el corazón tuyo, es el corazón del hermano, de la hermana, es mi corazón, es nuestro corazón, el corazón de los hombres y mujeres. Ese es el terreno, amados hermanos. Y luego nosotros podríamos preguntar, ¿y por qué en ese terreno lo que se sembró, esa semilla, no tenía raíz? ¿Por qué se secó? ¿Por qué? Porque no había esa raíz y al no tener esa raíz obviamente se secó, ¿sí? Y esto ocurre con muchos de nosotros cuando en el momento de alguna prueba, amados hermanos, esa semilla que está depositada en nosotros se seca. ¿Por qué? Porque en el momento de prueba no resistimos. Y amados hermanos, tenemos que tener presente que ese resistir no es con nuestras fuerzas. Nosotros resistimos las pruebas con las fuerzas de Dios, porque ya no somos más nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Y entonces el momento de prueba lo resistimos con las fuerzas de Dios. ¿Y qué es lo que nos quieren decir en la parábola del sembrador cuando nos dicen y nos hablan de la tierra con espinos? Y esa tierra con espinos, amados hermanos, es cuando nos afanamos, cuando nos preocupan tantas cosas, cuando queremos estar al pendiente de las cosas del mundo, cuando queremos, amados hermanos, hacer las cosas con nuestras fuerzas, cuando nos afanamos tanto y queremos y deseamos, pero es en nuestras fuerzas, sin pedirle dirección a Dios. Y ahí nos encontramos con muchos espinos y con muchos tropiezos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nos afanamos en las cosas del mundo. Cuando queremos agradar al mundo, cuando queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que el mundo cree que es lo aceptable. Y ahí nos afanamos por lograr esas cosas y entonces ya no es Cristo en nosotros, sino es que nosotros estamos anteponiendo nuestra carne y nuestros deseos, amados hermanos. Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos de no estar sembrando en esas tierras, que esa semilla caiga en esa tierra con espinos. Y amados hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando la semilla cae en los espinos? Esas semillas, ¿qué les ocurrieron? Se ahogaron. ¿Y saben qué es lo que nos ahoga, hermanos? Cuando nos preocupamos por las cosas, cuando queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas, cuando tenemos nuestros ojos puestos en los deleites del mundo y de la vida. Y entonces, ¿saben qué es lo que se ahoga? La palabra de Dios, porque estamos haciendo las cosas con nuestras fuerzas.
y no con las fuerzas de Dios. Si nosotros hacemos las cosas con las fuerzas de Dios, definitivamente la palabra de Dios nunca se ahogará. Esa palabra de Dios estará nítida en nosotros y esa palabra de Dios la podremos nosotros transmitir a los demás. Y amados hermanos, gloria a Dios, bendito nuestro Padre, que todos los días nos muestra cosas que podemos aprender día a día. Y amados hermanos, ¿cuál es la buena tierra? La buena tierra es aquella que produce una cosecha. ¿Y qué tipo de cosecha? Una cosecha abundante y una cosecha en los principios de Dios. Una cosecha con Cristo. ¿Y cómo es una cosecha en Cristo y con Cristo? Es una cosecha que dará en abundancia frutos, amados hermanos. Y, amados hermanos, la productividad, lo que cosechemos de esa tierra, va a hacer y se va a extender y va a ser trascendente para la vida de las gentes a las cuales Dios mismo a través de nosotros comparta de esa semilla, de esa palabra viva y eficaz que es Cristo mismo, amados hermanos. Y que esa tierra va a dar frutos y se va a reproducir. ¿Cuánto, amados hermanos? Y hasta el infinito. ¿Por qué? Porque ya no vamos a ser más nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Así es que, amados hermanos, yo deseo de todo corazón y espero que esta enseñanza, esta charla de esta madrugada de la parábola del sembrador, que es una charla breve pero sustanciosa en lo que nos está mostrando nuestro amado Jesús, porque es la vida misma de Él para nosotros poder sembrar, para nosotros poder proclamar el Evangelio sin ser predicadores, amados hermanos, simplemente que nosotros podemos ser todos ministros competentes del nuevo pacto, amados hermanos. Y la semilla, les quiero recordar que es la palabra de Dios y que uno pone la semilla, otro la riega, pero el crecimiento